¿Alguna vez te has detenido a pensar si Dios está enviándote señales en este preciso instante y no las estás reconociendo? ¿Te has preguntado si, en medio de tus luchas diarias, hay un mensaje que el Espíritu Santo te está susurrando y tal vez se te está escapando de las manos? Y si te dijera que existe un poder divino que puede activar tu discernimiento y ayudarte a reconocer las señales de Dios, un poder que muy pocos realmente entienden y que podría cambiar por completo tu relación con el Creador, tu manera de interpretar las experiencias cotidianas e incluso la forma en que comprendes tu llamado en esta vida? ¿No querrías descubrirlo de inmediato? Imagina por un momento lo que significaría ver con claridad esas oportunidades que Dios pone ante ti, sentir en tu corazón la certeza de que Él te está dirigiendo y saber que tus pasos no son en vano. Tal vez has estado orando y no encuentras respuestas. Tal vez anhelas una guía celestial, pero no sabes cómo percibirla con claridad. Si este es tu caso, estás en el lugar indicado. Hay un secreto espiritual que muchos no alcanzan a ver: la capacidad de abrir los ojos del corazón para escuchar la voz de Dios en medio del ruido de la vida. Es como una puerta que al abrirse te permite escuchar el susurro suave y amoroso del Señor entre tus problemas y temores. En los próximos minutos exploraremos pasajes e historias de la Biblia que podrían iluminar esta verdad en tu mente y tu espíritu. Nuestro objetivo es que, al finalizar este estudio, puedas afirmar con convicción que algo ha cambiado dentro de ti. Tu perspectiva, tu sensibilidad espiritual y tu esperanza se habrán fortalecido. A lo largo de este video, descubrirás cómo el discernimiento puede ayudarte a interpretar las señales divinas que te rodean. Abordaremos los obstáculos que suelen bloquear nuestra comprensión y la manera de superarlos con la ayuda del Espíritu Santo. Seremos honestos y reflexivos, planteando preguntas que quizás remuevan los cimientos de tu fe y te lleven a replantearte lo que creías saber. Queremos invitarte a un viaje interior, donde cada tópico bíblico te acercará a ese discernimiento activo y te ayudará a reconocer cuando Dios te habla de maneras sutiles o poderosas. Durante esta introducción, quiero que sientas que no estás solo. Hay miles de personas, tal vez como tú, con un corazón herido, con un pasado de sufrimiento, con ganas de saber qué está tratando de decirles el Señor en medio de su dolor. Muchos de nosotros hemos llegado a un punto donde nos preguntamos: ¿será esto una señal de Dios o solo mi imaginación? Pues bien, prepárate, porque en este estudio profundizaremos en ese tema y pondremos la lupa sobre distintas circunstancias en la Biblia y en nuestra vida cotidiana donde Dios sigue hablando. No es casualidad que estés aquí. Podría ser el comienzo de una gran revelación para tu vida. En este punto, quiero hacerte una promesa sincera. Si te quedas hasta el final, si abres tu mente y tu corazón a la palabra y la guía del Espíritu, algo en tu interior comenzará a despertar. No porque lo diga yo, sino porque la Biblia nos enseña que cuando buscamos a Dios con todo el corazón, lo encontramos. Cuando perseveramos en la oración y en su enseñanza, Él se muestra de maneras que jamás imaginamos. Así que hazte un favor, deja todo lo que estés haciendo y concéntrate en este mensaje. Podría ser la respuesta a esas preguntas que le has estado haciendo al Señor en tus momentos de angustia. Antes de sumergirnos en la profundidad de la palabra, te invito a comentar una corta frase en la sección de comentarios. Quiero que escribas con fe y determinación: paz en Cristo. Este simple acto es más significativo de lo que parece. Al declarar esa paz, no solo te estás alineando con el mensaje que aprenderemos hoy, sino que también estás dando un paso firme en tu compromiso con Dios.
Además, al darle me gusta a este video, estarás colaborando para que este mensaje llegue a más personas necesitadas de esperanza. Es como encender una luz que se va replicando y multiplicando para alumbrar los corazones que buscan una palabra de aliento. Gracias por ser parte de este movimiento. Tu participación hace la diferencia y revela tu deseo de seguir creciendo en el conocimiento y el amor de Dios. ¿Por qué insistimos tanto en que compartas, des me gusta y te suscribas? Porque hay muchas almas que tal vez no tienen una iglesia cercana o no cuentan con un apoyo espiritual constante. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para que este contenido llegue a quienes más lo necesitan. Cuando te suscribes, te conviertes en parte de una comunidad de fe que mantiene viva la llama del Evangelio en las redes sociales, apoyando a hermanos y hermanas que están hambrientos de escuchar la voz de Dios. Comienza hoy mismo escribiendo Paz en Cristo y sumándote con tu like a esta gran misión de difundir la palabra. Presta atención además a todos los tópicos que compartiremos. La penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave que desbloquee una bendición en tu vida, una bendición que Dios ha reservado para quienes se esfuerzan por conocerle más. Así que no te vayas antes de tiempo. Lo mejor podría estar justo al final. Y ahora, sin más dilaciones, demos inicio a este viaje que espero te transforme desde lo más profundo de tu ser. Es el momento de dejar que el Espíritu Santo nos hable mediante la palabra y las reflexiones que compartiremos. Bienvenido y que Dios abra tus ojos y tu corazón para reconocer sus señales. Amados hermanos, hay un pasaje en la palabra de Dios, en 1 Samuel 3, 1-10, que nos revela de manera clara la forma en que el Señor puede llamarnos cuando menos lo esperamos. En ese tiempo, la voz de Dios escaseaba y las visiones eran muy poco frecuentes, de modo que la gente apenas percibía su presencia. Sin embargo, en medio de aquella aparente escasez, un muchacho llamado Samuel se encontraba sirviendo en el tabernáculo bajo la autoridad de Elí. Era joven, no tenía mucha experiencia y estaba aprendiendo poco a poco lo que significaba dedicarse al servicio del Señor. Pero precisamente sobre él puso Dios sus ojos. Cuenta la Escritura que, mientras Samuel dormía cerca del arca del pacto, escuchó que lo llamaban por su nombre. Al oír aquella voz, lo primero que pensó fue que era Elí quien lo buscaba. Así que se levantó sin dudar y fue corriendo a preguntarle qué necesitaba. Elí, sorprendido, le respondió que él no lo había llamado. Samuel regresó a su lugar de descanso, pero de nuevo escuchó la misma voz. Otra vez se levantó y fue directo a Elí. De nuevo la respuesta del sacerdote fue que no lo había llamado. Tras repetirse el suceso una tercera vez, Elí se dio cuenta de que, en realidad, era Dios quien estaba llamando a Samuel. Y le dio esta instrucción tan simple como poderosa. Si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo oye. La disposición que Samuel mostró en ese momento es un ejemplo de humildad y obediencia para nosotros. Él todavía no comprendía quién lo estaba despertando, pero de inmediato prestó atención y se presentó dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Cuando finalmente escuchó otra vez su nombre, respondió de la forma indicada y el Señor comenzó a revelarle un mensaje importante. Lo impactante es que ese mensaje no era sencillo. Implicaba comunicar un juicio sobre la casa de Elí por la conducta de su familia. Aún así, Samuel aprendió una lección trascendental. Si aceptamos escuchar a Dios, no solo es cuestión de oír su voz, sino también de estar listos para obedecer lo que Él nos ordene, aunque pueda resultarnos incómodo o difícil. Esta historia nos enseña a todos que a veces podemos estar tan ocupados sirviendo en una iglesia, involucrados en actividades espirituales o rodeados de gente de fe, y aún así no reconocer la voz de Dios cuando nos llama de manera personal.
Tal vez esa llamada llegue en un susurro durante la oración, quizá en la lectura de un pasaje bíblico que de pronto cobra vida frente a nosotros, o incluso en un consejo que recibimos de forma inesperada. A muchos nos ha pasado que atribuimos esas impresiones a una simple coincidencia o a nuestra imaginación, sin caer en la cuenta de que es el Señor quien está agitando nuestro espíritu para dirigirnos hacia su voluntad. Vale la pena preguntarse si, al igual que Samuel en un principio, estamos confundiendo la voz de Dios con otras voces. Quizá el ruido de nuestras preocupaciones, de nuestro trabajo o de situaciones personales nos impide darnos cuenta de que el Señor está tratando de hablarnos. Puede que nos hayamos acostumbrado tanto a un estilo de vida saturado de distracciones, que hayamos perdido la capacidad de quedarnos en silencio y decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y no solo eso, sino que también olvidamos rodearnos de mentores o hermanos maduros en la fe que puedan ayudarnos a discernir la voz divina, tal como lo hizo Elí con Samuel, pues muchas veces necesitamos esa confirmación o ese consejo prudente que nos indique el camino. Cuando pensamos en nuestra época, nos damos cuenta de que, para muchos, la sensación de un silencio divino es real. Sentimos que oramos y no recibimos una respuesta clara, que abrimos la Biblia y no encontramos una palabra que ilumine nuestras dudas. Sin embargo, la experiencia de Samuel nos demuestra que, incluso en momentos de escasa revelación, Dios sigue activo y tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Lo importante es que cultivemos un corazón humilde y presto a servir, porque así crece en nosotros la sensibilidad espiritual para reconocer cuándo el Señor se está manifestando en nuestras vidas. Hay ocasiones en las que la voz de Dios trae consuelo y esperanza. Otras veces trae corrección y nos empuja a cambios radicales. Como sucedió con Samuel, no siempre el mensaje será agradable ni fácil de asimilar, pero si de verdad anhelamos el discernimiento y la capacidad de ver las señales divinas, debemos estar preparados para asimilar verdades que tal vez no se ajusten a nuestras expectativas. El Señor puede mostrarnos áreas de nuestra vida en las que necesitamos arrepentirnos, perdonar, abandonar un mal hábito o asumir un compromiso que hemos estado postergando. La confusión muchas veces nace de la falta de intimidad con Dios. En la historia de Samuel, la familia de Elí no estaba viviendo conforme a la voluntad divina, y eso provocó un ambiente de decadencia espiritual. Hoy podemos encontrarnos rodeados de personas y situaciones que nos alejan de la comunión profunda con el Padre. Por eso, el discernimiento no va a florecer en un corazón lleno de rencor, orgullo o indiferencia. Requiere un espíritu sencillo, receptivo y dispuesto a la corrección. De lo contrario, corremos el riesgo de confundir la voz de Dios con la voz de nuestras emociones o con los consejos del mundo que no siempre se alinean con la Escritura. Al reflexionar sobre esta historia, podemos ver que el joven Samuel no se quedó con el susto o la sorpresa de oír su nombre en la noche. Él no dijo, «Bueno, tal vez es mi imaginación, mejor sigo durmiendo». Tomó acción. Se levantó y buscó dirección. Es en ese acto de levantarnos y preguntar, «Señor, ¿eres tú quien me llama?», donde comienza la aventura de aprender a escuchar con claridad. Esto no es una práctica reservada para pastores, profetas o líderes reconocidos. Es un privilegio al que todos los hijos de Dios podemos acceder si nos entregamos en cuerpo y alma a su palabra y su voluntad. A lo largo de nuestra vida, el Señor puede usar múltiples vías para hablarnos, desde situaciones ordinarias hasta manifestaciones extraordinarias. A veces te darás cuenta de que un versículo bíblico comienza a resonar de manera muy específica en tu corazón
O quizá una predicación aborda con exactitud lo que llevabas tiempo preguntándole a Dios. Incluso puede que experimentes un cambio repentino en tus circunstancias que te obligue a voltear la mirada y preguntarte, ¿será esto algo que el Señor está orquestando? Pero de nada sirve que Él toque a tu puerta una y otra vez, si no estás dispuesto a abrir, escuchar y poner en práctica lo que te pida. Fíjate que cuando el Señor finalmente habló con claridad a Samuel, ya había visto la constancia y la humildad de aquel joven que corría repetidamente hacia Elí y se mostraba listo para servir. Al igual que Samuel, si queremos despertar nuestro discernimiento, necesitamos romper con la pereza espiritual y estar atentos a cualquier indicio de que Dios nos está buscando. Un corazón arrodillado en oración, una mente dispuesta a escudriñar las Escrituras y unos oídos prestos a la corrección son los ingredientes esenciales para percibir esas señales que el Señor deja en nuestro camino. Habrá momentos donde la voz de Dios te llame a decisiones valientes y trascendentales. Podría ser cambiar de empleo, iniciar o cerrar una relación, restaurar lazos rotos con familiares, pedir perdón o extender ayuda a alguien en necesidad. Esas señales pueden venir acompañadas de confirmaciones externas, de paz interior o de una convicción firme que no se desvanece con el paso de los días. Lo que más importa es tu reacción. ¿Actúas con prontitud o pospones indefinidamente la obediencia? ¿Te rodeas de hermanos y hermanas que puedan orar contigo y orientarte según la palabra? ¿O decides caminar por tu propia cuenta? La obediencia de Samuel, al transmitir un mensaje tan difícil sobre la familia de Elí, no solo marcó su vida, sino que lo convirtió en uno de los profetas más influyentes de Israel. Si él hubiera preferido permanecer en silencio por temor o por respeto humano, se habría perdido de cumplir el propósito divino que Dios tenía para él. Eso mismo puede suceder con nosotros cuando no respondemos al llamado de Dios por miedo al rechazo o a equivocarnos. Nuestra negativa no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes dependen de nuestro ministerio y testimonio. Muchas veces creemos que el discernimiento espiritual es un don exclusivo que Dios concede solo a unos cuantos. Sin embargo, la Biblia nos anima a todos a desarrollar la capacidad de distinguir lo que proviene de Dios y lo que no. Es un proceso que requiere tiempo, práctica y una comunión creciente con el Padre. La clave está en acercarnos más a Él, a apartar momentos de silencio y oración, y cultivar relaciones con hermanos de fe madura. De este modo, nuestro sentido espiritual se va refinando y somos capaces de identificar cuándo el Señor nos habla, cuándo nos corrige o cuándo nos está llevando a nuevas etapas de crecimiento. Para aplicar todo esto de forma concreta, podemos tomar ejemplos muy sencillos. Fijar un tiempo diario de búsqueda en oración y lectura bíblica, orando con la misma disposición de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. También podemos compartir nuestras impresiones o inquietudes con personas maduras en la fe, pues a veces el consejo sabio de otro creyente puede confirmar lo que Dios ya está poniendo en nuestro corazón. Y por supuesto, no debemos olvidarnos de actuar con rapidez cuando percibimos que es el Señor quien nos habla. Las oportunidades que Él nos brinda no siempre esperan a que estemos listos. Si hoy sientes que Dios te llama a algo específico, no dejes pasar otro día sin responder. Permítele formar en ti ese espíritu dócil que ni siquiera duda al escuchar su voz. Piensa en el ejemplo de Samuel, un muchacho que dormía en la casa de Dios y no conocía todavía la palabra del Señor, pero que, al final, terminó convirtiéndose en un instrumento poderoso en sus manos. Dios anhela hacer lo mismo contigo.
No te subestimes ni creas que tu vida es muy sencilla o que tus circunstancias son irrelevantes. Él quiere hablarte, formarte y enviarte a cumplir una misión. Si te dejas enseñar por la historia de Samuel, verás que el discernimiento no es un asunto de tiempo, de posición social ni de logros personales, sino de humildad y disposición total ante la voz divina. Es probable que en estos últimos días hayas recibido pequeños destellos de la presencia de Dios, pistas, señales o llamados que no has comprendido del todo. Si hoy te detienes y decides decir, Señor, estoy aquí dispuesto a obedecer, abrirás la puerta a una nueva dimensión en tu caminar cristiano, una dimensión en la que el ruido del mundo ya no te confunde con tanta facilidad y la voz del Padre resuena con claridad en tu interior. Dios puede estarte llamando en este momento. Tal vez lo ha estado haciendo desde hace tiempo, y tú, como Samuel al principio, has creído que es otra cosa o simplemente una coincidencia. Pero la buena noticia es que el Señor no se cansa de llamarte. Como un padre amoroso, insiste esperando que des ese paso de fe. Y cuando por fin te rindes a su voz, experimentas la maravillosa realidad de que Él siempre estuvo allí, susurrando en tu corazón, guiándote y preparándote para algo más grande de lo que imaginabas. Que este relato te inspire a buscar con mayor determinación la voz de Dios, a desarrollar el oído del Espíritu y a disponerte para lo que Él quiera revelar. El Señor no dejará caer a tierra ninguna de sus palabras sobre tu vida si mantienes tu corazón abierto y obediente. Así como estuvo con Samuel, y de él hizo un profeta que marcó la historia, también puede obrar en ti si decides decir, habla Señor, que tu siervo oye. Recuerda que todo lo que hemos visto aquí no es una teoría lejana, sino una verdad viva que puede transformar tu manera de relacionarte con el Creador. El llamado está hecho. La pregunta es, ¿estás listo para responder? Cuando meditamos en la manera en que Dios se comunica con su pueblo, nos damos cuenta de que en numerosas ocasiones escoge a personas comunes y corrientes para llevar a cabo propósitos extraordinarios. En el libro de los Jueces descubrimos la historia de un hombre llamado Gedeón, que inicialmente no mostraba cualidades heroicas ni se consideraba un gran líder espiritual. Al contrario, se hallaba atemorizado, escondido y lleno de dudas. Pero allí, en esa atmósfera de aflicción e incertidumbre, el Señor decidió manifestarse. Este relato es un testimonio poderoso de cómo Dios puede confirmarnos su voluntad y darnos señales claras, incluso cuando nos sentimos sumergidos en temores y carencias de fe. En aquel tiempo, el pueblo de Israel padecía la opresión de los madianitas. Ellos saquearon la tierra de tal forma que los israelitas se vieron obligados a esconder sus recursos para sobrevivir. Gedeón, temiendo por su vida y la de su familia, trillaba el trigo en un lugar poco habitual para evitar que los enemigos se lo arrebataran. Fue justo en ese momento cuando el ángel del Señor se le apareció con un saludo que parecía desproporcionado. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este saludo resultaba sorprendente, pues ante los ojos de cualquiera, Gedeón no mostraba ni fortaleza ni valentía, al menos no en ese instante de su vida. La primera reacción de Gedeón fue cuestionar todo. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Muchas veces, al igual que Gedeón, reaccionamos con preguntas y dudas cuando sentimos que Dios quiere decirnos algo importante. Nos parece inverosímil que Él pueda escogernos para una tarea en particular, y la lucha interior nos lleva a poner en duda su respaldo. Sin embargo, la forma en que el Señor se dirigió a Gedeón nos revela un principio esencial. A los ojos de Dios,
No somos definidos únicamente por nuestras debilidades o por la opinión que tengamos de nosotros mismos, sino por el propósito que Él ya ha determinado. Dios le encomienda a Gedeón la misión de salvar a Israel de la mano de los madianitas. Le revela que será un instrumento poderoso para rescatar a su pueblo y le asegura que Él mismo estará con él. Aún así, Gedeón no logra asimilar por completo esas palabras. Se ve débil, perteneciente a la familia más pobre de su tribu, y a su juicio no posee la capacidad necesaria para cumplir una misión tan grande. Este retrato de inseguridad nos recuerda a la experiencia de muchos de nosotros cuando sentimos que el Señor nos está llamando a hacer algo que va más allá de nuestras fuerzas o de nuestro entendimiento. A veces ese llamado puede consistir en servir de líder en la iglesia, emprender un proyecto con principios cristianos o realizar un cambio profundo en nuestro comportamiento. Y la reacción inicial es la misma. Nos preguntamos, ¿por qué nosotros? Y si realmente Dios nos puede usar a pesar de nuestras carencias. Aún en medio de sus dudas, Gedeón experimenta un primer encuentro que lo conmueve a reconocer la presencia divina. Construye un altar al Señor como un acto de reverencia y adoración. Pero incluso luego de ese paso significativo, su corazón sigue tembloroso y sigue pidiendo confirmación de lo que ha escuchado. Allí encontramos la famosa escena en la que Gedeón coloca un vellón de lana en el campo, solicitando al Señor una señal, que en un principio el rocío de la mañana caiga únicamente sobre el vellón y no sobre la tierra, y luego, en la prueba inversa, que el vellón permanezca seco mientras el suelo alrededor amanezca empapado. Esa petición de Gedeón podría parecer a simple vista un acto de falta de fe. Sin embargo, es un reflejo de la necesidad humana de contar con una confirmación clara cuando atravesamos momentos de incertidumbre. Para muchos, este episodio se vuelve un símbolo de cómo el Señor comprende nuestras limitaciones y decide, en su misericordia, darnos evidencias concretas de su voluntad. Tal vez tú has pedido al Señor que te muestre alguna confirmación en áreas específicas y no has sabido si es legítimo pedir tal cosa. Pero la historia de Gedeón nos ilustra que Dios, más que juzgar la petición de una prueba, observa el corazón que la formula. En este caso, la actitud de Gedeón no buscaba desobedecer, al contrario, anhelaba acatar el llamado divino, pero le costaba creer que el Altísimo realmente lo había escogido a él. Cuando Gedeón extiende el vellón, el Señor responde primero empapando la lana y dejando seca la tierra. Al día siguiente, para mayor confirmación, el vellón permanece seco mientras que el rocío cubre todo el suelo. Ese suceso, aunque extraordinario, no es un mero espectáculo. Es una lección para cada uno de nosotros en cuanto a la piedad y la comprensión divina hacia nuestras dudas sinceras. Dios sabía que Gedeón, con todo y su miedo, terminaría siendo obediente y que a través de él se manifestaría un gran milagro para la nación. El hecho de que el Señor acceda a dar señales no significa que podamos vivir constantemente pidiendo pruebas por cada detalle, como si dudáramos de cada una de sus promesas. Más bien, la escena del vellón subraya que Dios no desecha un corazón que está dispuesto a hacer su voluntad, aun cuando se siente limitado o falto de valor. Lo que Él busca es un corazón sincero, que anhele la obediencia por encima de la comodidad. El discernimiento, en ese sentido, implica poner nuestros temores a los pies del Señor y suplicarle que, si es su voluntad, confirme aquello que nos está inquietando. Tras recibir la confirmación que tanto deseaba, Gedeón se llenó de valor y finalmente emprendió la tarea que Dios le había encomendado. Pero, curiosamente,
Su fe volvió a ser retada cuando el Señor le instruyó a reducir su ejército de miles de hombres a solo 300 guerreros. El plan divino no siempre encaja en nuestro entendimiento humano, y esta parte de la historia refleja una enseñanza indispensable. El discernimiento también implica confiar cuando las circunstancias parecen contrarias a la lógica. Dios quiere ser el protagonista de nuestras victorias y a veces permite que enfrentemos desafíos que lucen imposibles para que reconozcamos que su mano poderosa es la que actúa a nuestro favor, no nuestras capacidades o recursos. Gedeón, con ese puñado de hombres, consiguió una victoria extraordinaria frente a los madianitas. A través de esta hazaña, el pueblo de Israel no solo fue liberado, sino que pudo contemplar cómo la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Y ese mismo principio aplica a nosotros hoy. Muchas veces, la señal que el Señor nos da no es únicamente para saciarnos en nuestra curiosidad, sino para recordarnos que es Él quien controla la situación. El verdadero discernimiento consiste en escuchar la voz de Dios, encontrar la paz en medio de la confusión y lanzarnos a la acción convencidos de que su respaldo es seguro, sin importar cuán amenazante sea la circunstancia que nos rodea. Hay un detalle precioso en el proceso de Gedeón. Cuando recibió la señal del vellón, no se jactó diciendo, «Ahora sí, soy digno, soy valiente, soy capaz». Su actitud fue de confianza en lo que el Señor había prometido, no en lo que él creía tener. Y esa es la clave cuando hablamos de aprender a reconocer las señales de Dios. No se trata de exaltarnos a nosotros mismos, ni de convertir esos momentos de confirmación en un trofeo personal, sino de recordar que todo proviene de la gracia divina. Nuestro discernimiento debe nacer en la comunión profunda con el Señor, en la búsqueda genuina de su rostro y en la lectura continua de su palabra, para que seamos capaces de diferenciar entre nuestras inclinaciones humanas y la dirección que proviene del Espíritu Santo. Posiblemente en este mismo instante tengas una batalla con Madián en tu vida, un problema económico, una enfermedad, un conflicto familiar o un desafío laboral que parece insuperable. Quizá, como Gedeón, te sientas incapaz de enfrentarlo porque no ves fuerzas en ti. Lo primero que hace Dios, antes de enviarte a la batalla, es recordarte que su gracia es mayor que tu debilidad. Tal vez no te consideras una persona fuerte, o notas que tu fe flaquea y no eres el varón valiente o la mujer esforzada que el Señor ve en tu futuro. Mas en esa humildad y dependencia genuina está la oportunidad perfecta para que su poder se manifieste con claridad. ¿De qué forma podemos aplicar hoy la enseñanza de Gedeón? Primero, reconociendo que está bien sentirnos inseguros a veces, pero que no debemos quedarnos allí. Podemos presentar nuestras dudas ante el Señor y pedirle, en la quietud de la oración, que ilumine nuestro entendimiento y confirme su palabra. Hay quienes, en diferentes ocasiones, han recibido mensajes nítidos a través de la Escritura, de una predicación o de una conversación con un creyente maduro en la fe. Otros han percibido la guía de Dios en la forma en que las puertas se abren o se cierran en determinadas situaciones. Aunque no vivamos buscando señales de manera constante y obsesiva, sí es válido rogarle al Señor que afirme nuestro caminar cuando los temores amenazan con paralizarnos. Segundo, debemos estar dispuestos a obedecer una vez que el Señor confirma su voluntad. Gedeón no se limitó a dar las gracias después de ver el vellón empapado o seco. Él asumió la encomienda y se levantó como un líder de guerra, organizando a los hombres que serían parte de esa misión. Del mismo modo, si pedimos a Dios claridad, tenemos que estar listos para avanzar cuando esa claridad llegue, aunque la instrucción no siempre suene lógica.
A veces, el Espíritu Santo nos conducirá a renunciar a ciertas comodidades, a cambiar de estrategia o incluso a rodearnos de un equipo más reducido de lo que consideraríamos ideal. Pero Dios, al igual que en los días de Gedeón, muestra su gloria a través de planes que superan nuestro entendimiento. Tercero, el discernimiento involucra confiar en el carácter de Dios, no solo en la señal externa que podamos haber recibido. Si Gedeón hubiera basado toda su confianza únicamente en el vellón mojado o seco, es posible que se hubiera debilitado de nuevo cuando enfrentó otros obstáculos. Pero él puso su fe en la palabra que había escuchado, esa palabra que declaraba que el Señor estaba con él y que lo enviaba a liberar a Israel. Del mismo modo, en nuestro recorrido espiritual, lo que verdaderamente nos sostiene es el conocimiento de quién es Dios, su fidelidad, su omnipotencia, su amor inagotable. Esa comprensión profunda, cultivada a lo largo del tiempo, se convierte en el pilar que nos ayuda a sortear dudas y tentaciones. Muchas veces, uno de los mayores enemigos del discernimiento es la prisa o la ansiedad. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y confirmaciones diarias, olvidando que crecer en la fe es también aprender a reposar en el Señor, aunque aún no veamos con claridad. Gedeón tuvo su momento de incertidumbre, pero en cada paso avanzó un poco más y Dios fue consolidando su seguridad. Así, cada uno de nosotros, en medio de los altibajos de la vida, puede ir acumulando evidencia del cuidado divino hasta llegar a un punto en el que no necesitamos flises o pruebas especiales para obedecer, porque conocemos de cerca la voz de nuestro pastor. Existe una gran diferencia entre poner a prueba a Dios por incredulidad y pedirle una señal desde la humildad y la necesidad genuina de confirmación. Mientras nuestro corazón esté dispuesto a hacer su voluntad, Él será paciente y comprensivo con nuestras limitaciones. Pero no debemos confundir eso con un capricho constante o con la arrogancia de exigir que Dios actúe como nosotros queremos. Gedeón no era un hombre altivo que pretendía manipular la voluntad divina. Era alguien temeroso que, a pesar de sus defectos, buscaba obedecer. Esa es la diferencia que marca el límite entre un corazón sincero y uno testarudo. Es muy probable que en tu propia vida el Señor ya haya dado alguna clase de señal o confirmación acerca de un llamado que te ha hecho. Tal vez has pasado por alto esas evidencias o las has atribuido a la casualidad. Quizá sentiste en tu corazón un fuerte llamado al ministerio, a la reconciliación con un familiar o a involucrarte en un proyecto que puede impactar a tu comunidad. Has experimentado sueños recurrentes, conversaciones inesperadas que te llevan al mismo punto, pasajes bíblicos que se repiten una y otra vez, y sin embargo la inseguridad te frena. Observa a Gedeón y suelta tus temores ante la presencia de Dios. Atrévete a pedirle que confirme, pero hazlo con el deseo genuino de avanzar en fe. Y no olvides lo que ocurrió finalmente con Gedeón. La victoria contundente sobre sus enemigos y el reconocimiento de que fue el Señor quien peleó a favor de su pueblo. Cuando Dios nos llama y nos da señales, no es para que nosotros nos gloriemos, sino para mostrar su poder. Si hoy experimentas una victoria en el área que tanto te ha abrumado, recuerda dar siempre la gloria a aquel que te sostuvo en medio de tu debilidad. De nada serviría que pudiéramos manejar las señales de Dios a nuestro antojo, si al final no reconocemos que Él es el dueño de la obra y de la victoria. Así como Gedeón pasó de la duda a la certeza, y de la certeza a la obediencia, nosotros también podemos vivir esa transformación. No importa cuántas veces te hayas sentido incapaz,
ni si has pensado que tu trasfondo familiar, económico o espiritual no está a la altura de la tarea. Lo único que requiere el Señor es un corazón dispuesto, un alma que diga: Señor, tengo miedo, pero quiero seguirte. Dame tu palabra, confírmame este sentir y con tu ayuda me levantaré. Esa sinceridad conmueve el corazón de Dios mucho más de lo que imaginamos. Cuando te decidas a buscar señales de Dios en tu vida, procura que tu motivación sea glorificarle a Él y cumplir con su plan. No lo hagas para satisfacer curiosidades superficiales, ni para jactarte delante de los demás. Hazlo con el anhelo de conocer su voluntad y honrar su nombre. Gedeón aprendió que su propia valía no radicaba en su fortaleza humana, sino en el Dios que lo respaldaba. Cuando esa verdad anida en nuestro corazón, el discernimiento se vuelve un ejercicio continuo de fe. Porque entendemos que el mismo Dios que llamó a Gedeón sigue obrando hoy y puede derramar su poder en situaciones que nos parecen imposibles. Tal vez tú, al igual que aquel hombre temeroso que trillaba trigo en secreto, te sientas más cómodo estando en el anonimato, evitando desafíos. Pero si el Señor ha determinado usarte, ese llamado no se va a esfumar. Crecer en discernimiento consiste en captar cuando Dios está insistiendo y responder con valentía, aunque la rodilla tiemble. Después de todo, el Espíritu Santo es el que nos llena de valor y nos equipa para la tarea. Si hoy deseas pasar a un nuevo nivel de comunión con Dios y recibir de manera más clara sus indicaciones, pregúntate si estás dispuesto a dejar atrás la pasividad y avanzar. Como Gedeón, coloca tu vellón delante del Señor en oración sincera y dile con todo tu corazón: Padre, muéstrame si este llamado realmente viene de ti. Confírmame si así lo deseas y dame el coraje para obedecer cuando vea tu mano obrando. Y una vez que veas las respuestas, que podrían presentarse en diferentes formas, no dudes en dar el siguiente paso. Las excusas de debilidad, inexperiencia o falta de recursos dejan de ser válidas cuando el mismísimo Dios de los ejércitos está a tu lado. Puede que no ocurra un milagro tan literal como un vellón empapado solo en el centro de tu habitación, pero el Señor sabrá cómo hacerte llegar la claridad que necesitas. Abre tu Biblia, pide consejo a personas sabias en la fe y presta mucha atención a esas circunstancias que de forma reiterada apuntan en la misma dirección. Todo eso, combinado con una actitud de obediencia, despertará en ti la misma seguridad que sintió Gedeón al levantarse para liderar un ejército reducido ante un enemigo temible. El desenlace de la historia de Gedeón es una prueba de que Dios no depende de nuestras fortalezas humanas. Él se glorifica precisamente cuando nos ve conscientes de nuestras limitaciones, pero llenos de determinación para avanzar en su nombre. De la misma manera, en tu vida, las victorias que experimentes no serán producto de tu genialidad o tu valentía natural, sino de la gracia y del favor de un Dios que siempre responde al clamor sincero. No temas pedir al Señor una confirmación cuando tu fe se debilite, pero no olvides que tu mayor fuerza está en la obediencia que surge después de recibir esa confirmación. Gedeón aprendió a no menospreciar su identidad bajo la mirada divina, y esa lección puede ayudarte también a superar complejos e inseguridades arraigadas en tu corazón. Eres más que un observador de la obra de Dios. Eres un hijo o una hija que puede ser protagonista de sus planes. Que este ejemplo te anime a profundizar en tu relación con el Creador. No veas tus dudas como un fracaso irreparable, sino como una oportunidad para crecer en fe. Pídele a Dios que te enseñe a distinguir su voz de entre tantas voces que te rodean y a reconocer sus señales en las pequeñas y grandes cosas. Y cuando sientas que tu nombre está resonando en un llamado que te asusta, recuerda la promesa que le dio a Gedeón: Yo
estaré contigo. Esa misma promesa te pertenece hoy en cualquier batalla que estés enfrentando y te ayudará a dejar de lado toda excusa para transformarte en un instrumento de la gracia divina. Esto es lo que experimentó Gedeón, el hombre temeroso que decidió creer en la palabra del Señor, poner un vellón y después ir tras la victoria que solo Dios podía darle. Tú, de la misma forma, puedes dar pasos concretos para activar tu discernimiento. Busca su presencia, aparta un tiempo a solas con Él. Comparte tus luchas y dudas con hermanos maduros en la fe. Escudriña la Escritura con avidez y mantén tu corazón abierto a lo que el Espíritu Santo quiera susurrarte. Puede que tus circunstancias no cambien de la noche a la mañana, pero si desarrollas una fe como la de Gedeón, verás cómo el Señor te confirma en cada paso y te muestra que efectivamente su poder se perfecciona en tu debilidad. No desestimes jamás el llamado que Dios te hace por ver tu propia fragilidad. Allí donde tú ves a alguien débil, Él ve a un valiente esforzado, llamado a cumplir un propósito eterno. Allí donde tú ves un pueblo sumido en el caos, Él ve la oportunidad de manifestar su gloria. Con cada señal que Él te conceda, respóndele con obediencia y gratitud. Permítele demostrarte que es más grande que cualquier reto y que sus caminos sobrepasan por mucho a los tuyos. Deja que la historia de Gedeón y su vellón sea una inspiración en tu vida para discernir la voz de Dios y sobre todo para confiar en lo que Él puede hacer cuando un corazón temeroso se rinde por completo ante su guía. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este viaje espiritual y quiero darte mis más sinceras felicitaciones por haber permanecido conmigo hasta este punto. Muy pocos son los que se atreven a llegar tan lejos, a comprometerse con la búsqueda de respuestas y a mantener su atención hasta el último segundo de una enseñanza como esta. Tú lo has hecho y por eso quiero honrarte, porque demuestras que no eres alguien que se conforma con lo superficial, sino alguien que anhela más de Dios y está dispuesto a invertir tiempo en entender lo que Él quiere decirte. A lo largo de este estudio, hemos explorado cómo activar tu discernimiento y reconocer las señales de Dios en tu vida cotidiana. Reflexionamos sobre la importancia de cultivar un corazón humilde, perseverante y sensible a la voz del Espíritu Santo. Te compartí historias y enseñanzas que, si las recibiste con un espíritu abierto, pueden ayudarte a dar pasos firmes en la dirección que el Señor te está indicando. Ahora te toca a ti llevar este conocimiento más allá del plano teórico y aplicarlo en tu realidad diaria, confiando en que no estás solo. El Espíritu de Dios te acompaña y te fortalece. En este cierre, quiero invitarte a que dejes constancia de tu compromiso y de tu perseverancia, escribiendo en los comentarios una frase que tú mismo personalizarás. Quiero que digas, de tu puño y letra: he llegado hasta el final, porque mi corazón se abre a las señales de Dios. Esas palabras representan de manera pública y tangible que has abrazado este mensaje de principio a fin y que deseas que el Señor siga hablando a tu vida. Al hacerlo, no solo me harás saber que formas parte de ese pequeño grupo de valientes que culmina los estudios bíblicos, sino que, además, estarás fortaleciendo tu testimonio, comprometiéndote a caminar en lo que has aprendido. Te animo, asimismo, a que compartas este video con tus amigos, con tu familia, con tus contactos en las redes sociales, en fin, con todos aquellos que puedan necesitar una palabra de aliento. Recuerda que hay personas que quizás no tienen cerca una congregación donde ser alimentados espiritualmente. Al compartir este contenido, estás siendo un canal de bendición, un instrumento que el Señor puede usar para encender la fe en alguien más.
No subestimes el poder de una simple recomendación. A veces, un solo clic puede transformar el destino de un corazón que anhela escuchar la voz de Dios. Así que, si tienes la oportunidad de hacerlo, no la desaproveches. También quiero recordarte la importancia de suscribirte a este canal y ser parte activa de esta comunidad de fe. Sé que a veces nos suscribimos a tantos lugares en Internet que olvidamos el verdadero valor que puede tener formar parte de un espacio centrado en la palabra de Dios. Pero déjame decirte que, si has sido edificado con este mensaje, no suscribirte sería un desperdicio de la oportunidad de seguir creciendo juntos. Imagínate haber recibido bendición, esperanza y enseñanza, y aún así marcharte sin dejar rastro, sin garantizar que podrás encontrar de nuevo este alimento en el futuro. Por favor, no te prives a ti mismo de continuar recibiendo. Además, con tu suscripción, no solamente mantienes viva tu llama de fe, sino que colaboras para que este tipo de contenido siga produciéndose y llegando a otras vidas que también lo necesitan. Si ya estás suscrito, quiero felicitarte y animarte a sentirte orgulloso de esa decisión, porque significa que te has convertido en un pilar de esta gran familia que crece en la palabra. Aún así, me gustaría retarte un poco. Hay quienes escuchan enseñanzas como esta, se emocionan, pero al final se dejan llevar por la rutina y olvidan alimentar su espíritu de manera regular. No seas de esas personas que se conforman con un solo momento de inspiración y luego vuelven a la frialdad espiritual. El discernimiento que anhelas requiere constancia, lectura de la Escritura, vida de oración y comunión con otros creyentes. Si no nos mantenemos conectados a la fuente, pronto nos enfriamos. Por eso, insiste en ver los siguientes videos de este canal que te llamen la atención y haz el esfuerzo consciente de involucrarte en la vida de tu iglesia local, o, si no tienes una cercana, en grupos virtuales que te ayuden a permanecer firme en la fe. Entiendo que a veces compartir la fe o identificarnos como cristianos ante nuestros círculos sociales puede provocar rechazo o burlas. Sin embargo, te animo a que veas esta acción de difundir la palabra como una inversión eterna. Piensa en cada persona que quizá vaya a escuchar un mensaje de esperanza en un momento de dolor, y cómo ese mensaje podría ser el salvavidas que los rescate de la desesperación. Tienes en tus manos la oportunidad de marcar la diferencia, y eso es un honor y un privilegio que ningún hijo de Dios debería pasar por alto. Quiero que sepas que todo este recorrido no culmina con un simple adiós o un cierre formal. Este es un punto y seguido en tu historia de fe. A partir de hoy, tu mente está más alerta a las señales de Dios que antes. Tu espíritu está un poco más sensible a su voz. Has recibido herramientas para cuestionar tus pensamientos, para examinar tu entorno y para descubrir dónde podría estar el Señor mostrándote su gracia y su dirección. No lo dejes aquí. Continúa nutriendo esa semilla de discernimiento. Hazlo a través de la oración sincera, la lectura devocional y el servicio a los demás. Verás que, en la medida en que pongas estos principios en práctica, tu comunión con Dios se fortalecerá. Ahora, antes de despedirnos, quiero proponerte un último momento de quietud. Te animo a que permanezcas unos minutos más mientras suena la música al final de este video. No la detengas, no cambies de pestaña, no salgas corriendo a revisar tus mensajes. Tómate ese instante para cerrar los ojos, respirar profundamente y elevar una alabanza silenciosa a nuestro Señor. Dale las gracias por la vida, por la oportunidad de aprender, por cada una de las verdades que han resonado en tu corazón. Permítele que la suavidad de la música sea el telón de fondo de una comunión íntima y reverente.
Imagínate que estás reposando en sus brazos, confiando en que todo lo que has recibido puede fructificar en tu día a día. No temas quedarte en silencio. A veces es allí donde el Espíritu Santo obra con mayor fuerza. Gracias por ser parte de este mensaje y por llegar hasta aquí. Eres un testimonio viviente de perseverancia y de hambre por la verdad. No olvides dejar tu comentario con la frase que te pedí. He llegado hasta el final porque mi corazón se abre a las señales de Dios. Y si te atreves, comparte también alguna breve reflexión acerca de lo que más te impactó, de lo que crees que el Señor te ha estado mostrando. Me encantará leer lo que hay en tu corazón y conocer las historias que Él está escribiendo en tu vida. Sigue avanzando en tu caminar espiritual con valentía y por favor, no dejes que esta experiencia quede en el olvido. Mantén viva la llama de la fe, difunde la palabra y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte las próximas enseñanzas. Recuerda que la semilla que permanece en buena tierra produce fruto en abundancia y que tu presencia aquí no es casualidad. Tómate estos últimos instantes para adorar en silencio y luego sal de este tiempo con una visión más clara, con el corazón renovado y con la certeza de que Dios te seguirá hablando de muchas formas si tan solo dispones tu alma para escucharlo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen siempre. Amén.